Hola, ¿qué tal? El equipo está conformado por Luis Enrique Medina Carrasco, Yair Isaí Lugo Castañeda, Brandon Simaí Barraza Carrasco, Daniela Esmeralda Corral Ñáñez y su servidora Samantha Guadalupe Palacios Torres. Y les vamos a hablar un poco sobre el desarrollo histórico de la probabilidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Jair Lugo y a continuación daré una breve introducción sobre este concepto que es el desarrollo histórico de la probabilidad. Y cronológicamente podemos decir que la palabra estadística tiene antecedentes históricos muy amplios. Esto de acuerdo a censos, reencuentros o inventarios de personas que han llevado estos registros incluso realizados antes de Cristo. Esto más o menos da un gran panorama de sus grandes orígenes. Aunque el concepto como tal pueda remontarse a miles de años, en realidad su historia también es muy breve, y más aún si tomamos en cuenta los grandes avances que se han hecho en la materia, tales como, tales como de referencia tenemos a Fermat y a Pascal como los principales padres de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, existen muchas evidencias históricas que apuntan que fue Gerolamo Cardano, aunque acabe destacar que es comprensible que la historia haya reconocido dicho hallazgo a Fermat y a Pascal, ya que ellos fueron los que básicamente publicaron primero sus conocimientos. Y es en este preciso punto donde podemos decir que se ha ido documentando a lo largo de la historia el desarrollo de la probabilidad. Yo les voy a hablar sobre los padres de la teoría de la probabilidad. Primeramente, Pierre de Fermat. Él era un jurista y matemático francés. Nació el 17 de agosto de 1601 en Vermont de Lomages, Francia, y falleció el 12 de enero de 1665 en Chartres, Francia. Fermat fue un abogado y un gobernante oficial. Lo más recordado de su trabajo está en la teoría de los números, en particular por su último teorema, o sea, el teorema de Fermat, y contribuyó al nacimiento del cálculo de las probabilidades, y decían que las matemáticas era su hobby, ya que él, o sea, su hijo publicó uno de sus libros que se llamaba Varia Opera Matemática, o sea, varias operaciones matemáticas en español. Su hijo lo publicó en 1679, varios años después de que él falleció, como un tributo hacia su padre. Después les voy a hablar sobre Blaise Pascal. Él nació en 1623 y murió en 1663. Él fue un matemático, físico, filósofo cristiano y escritor francés. Sus contribuciones a las matemáticas y las ciencias naturales incluyen el diseño y la construcción de calculadoras mecánicas. Él dio muchos aportes a la teoría de las probabilidades. Él tuvo investigaciones sobre los fluidos y pues aclaración de algunos conceptos tales como la presión, el vacío y todo eso. Pascal abandonó las matemáticas y la física para dedicarse pues a la filosofía y a la tecnología. Él entre sus principales aportaciones, pues junto con Pierre Fermat en 1654 formuló la teoría matemática de la probabilidad, fundamentada en las estadísticas actuales, pues en las matemáticas, en los cálculos de la física teórica moderna. Y pues otras de sus contribuciones son la deducción del llamado principio de Pascal, que establece que los líquidos transmiten presiones con la misma intensidad en todas las direcciones. Y él es Gerolamo Cardano. Él era un médico, matemático italiano, astrólogo y pues era un estudioso del azar. O sea, como que le gustaba mucho el azar. Él nació en Pavía, Italia. Él era un hijo de un abogado y estudió ahí mismo en Pavía y pues obtuvo excelentes calificaciones. Su libro sobre los juegos de azar, escrito en 1560, fue una de sus principales aportaciones en la estadística y cómo se comportaban pues el azar en los juegos. Después de haberles hablado sobre estas ilustres personas, ahora pues les voy a platicar una historia que pues sucedió cierto día del año 1654, que Blaise Pascal, del que les hablé, él fue pues a hacer un viaje con un compañero,
un caballero que se llamaba Mere, pues que era una persona muy apasionada pues por los juegos de azar y todas esas cosas, o sea, por los juegos de dados, en retrospectiva por los juegos de dados y de las cartas. Bueno, pues este caballero creyó que pues que había encontrado una falsedad en los números al azar del juego de los dados. La falsedad partía simplemente de una comparación errónea, ¿verdad? Una comparación errónea que pues que hay entre la probabilidad de sacar un 6 con un solo dado o de sacar un 6 con dos dados. O sea, de cómo interactúa las probabilidades de que saliera algo a que saliera otro dependiendo si usaba uno un dado o usaba uno o dos. El problema radicó pues que el caballero no tuvo en cuenta que el segundo caso pues estaba analizado con una probabilidad compuesta en donde las probabilidades se deben calcular multiplicativamente. Y ya pues aquí es donde entra Fermat y Pascal, que ellos empezaron a formar una teoría de los que formularon la teoría de la probabilidad, y ellos pues sacaron de su error a esta persona porque él utilizó utilizó casos equiprobables, o sea, y en este caso pues no se podían utilizar. Entonces pues ellos lo sacaron de su error. O sea que pues no fue hasta que el escritor físico y matemático holandés Christian Huygens, él fue el que publicó pues los resultados que dieron Pascal y Fermat. Hola, yo soy Enrique y hoy voy a hablarles un poco sobre algunos autores que participaron en la historia de la probabilidad. A principios del siglo XVIII, motivado por la notoriedad que adquirieron los juegos de azar, se publicó un documento titulado Ars Conjectandi de Jacob Bernoulli, el suizo 1654-1705. Obtuvo el teorema que se conoce como su nombre y para algunos permitió estructurar el cálculo de probabilidades como disciplina orgánica, una obra publicada a título póstumo, ya que en realidad fue escrita hacia 1690. Tras la muerte de Bernoulli, Abraham de Moivre cogió el testigo y sentó las bases del teorema central del límite, convirtiéndose así uno de los referentes de la teoría de la probabilidad. Un teorema, todo se ha dicho que sería demostrado por Laplace años más tarde. Abraham de Moivre, 1667-1754, efectuó un vital aporte al observar que cuando se medía una distancia astronómica siempre se cometían errores por exceso y por defecto. Por más perfecto que fuera el instrumento de medición, Abraham de Moivre fue miembro de la Royal Society en 1697, siendo el primero en desarrollar la geometría analítica y la teoría de probabilidades en forma estructurada. Tras Moivre, el inglés Thomas Bayes, 1702-1765, y Joseph Lagrange, 1736-1813, realizaron contribuciones muy importantes al campo de la probabilidad, el cual era reverendo. También contribuyó con el teorema para probabilidades condicionales. El italiano Joseph Lagrange unificó en unión con Thomas Bayes todas las ideas que sobre probabilidades existían, compilando la primera teoría general de las probabilidades. A continuación hablaré sobre dos personajes que con sus aportaciones e ideas han podido contribuir de manera importante a este concepto que es la probabilidad. Y como primera instancia tenemos al astrónomo, físico y matemático francés Pierre Simons, quien impulsaría definitivamente el campo de la probabilidad, con su obra titulada Teoría Analítica de Probabilidades, que básicamente constituyó en gran parte de la base sobre la que emerge la teoría de la probabilidad. En ella definía por primera vez el concepto de la probabilidad y dedujo el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y como segunda instancia tenemos al matemático, astrónomo y físico alemán Carl Friedrich, quien básicamente cuando era estudiante, junto a otros personajes, llegaron a establecer el método de los mínimos cuadrados. Esto como procedimiento matemático para poder resolver el problema fundamental de la teoría de los errores. Aportaciones de Kolmogorov en el siglo XX. Motivado por las críticas que recibía el campo de la probabilidad, Andrei Kolmogorov, 1903-1987, decidió armarse de valor para cambiar el rumbo de la historia. Hacia 1933
El matemático ruso publicaría una obra titulada Los fundamentos de la teoría de la probabilidad. En ella expuso la axiomática que lleva su nombre, y le valió para ser reconocido como una eminencia de la probabilidad. Simultáneamente, aunque de publicación más tardía, Emily Borel, 1871-1956, ofreció su aportación a la teoría de la probabilidad con su libro Probabilité et certitude, publicado en 1950. Sin duda, Kolmogorov y Borel ofrecieron un marco más preciso que el resto en cuanto a la exposición de la teoría probabilística. Además de los dos anteriores, destacan las aportaciones durante todo el siglo XX de intelectuales como Paul Levy, 1919-1971, Norbert Wiener, 1894-1964, o Maurice Fréchet, 1878-1973. Para terminar, diremos que existen otros muchos que podríamos incluir en la historia de la probabilidad, pero estos son los más influyentes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estadística como ciencia. La estadística se estructuró como disciplina científica en el siglo pasado, pero ya se conocía y se aplicaba en forma rudimentaria desde la antigüedad. Bueno, la palabra estadística como sí tiene sus antecedentes históricos en los censos, recuentos o inventarios de personas o bienes realizadas aún antes de Cristo. Para algunos autores, el vocablo statistic proviene de la palabra italiana statista y fue utilizada por primera vez en 1752 por Gottfried Answell con el significado de ciencia de las cosas que pertenecen al Estado. Answell fundó la escuela de Göttingen y es conocido por los alemanes como el padre de la estadística, reconocimiento que él atribuye a Hermann Göring. Para otros autores, la palabra estadística deriva de status, que en el latín medieval tenía el sentido de estado político, y con este sentido es usado por primera vez en el Hamlet de Shakespeare. Posteriormente se la usó en tratados de política económica y significaba la exposición sistemática y ordenada de las características más notables en un estado 12. Las diferentes definiciones de estadística lo ubican en múltiples contextos, desde el propio al utilitario, pasando por el matemático y social. Para Karl Parsons, trata de las aplicaciones de la teoría matemática a la interpretación de observaciones masivas. Jerzy Neyman la incluye dentro del cálculo de las probabilidades. Harald Kramer dice que investiga las posibilidades de extraer de datos estadísticos inferencias válidas elaborando los métodos mediante los cuales se pueden obtener dichas inferencias. Finalmente, para Alexander Mould, la estadística no es otra cosa que la tecnología del método científico. Bueno, todavía las discusiones sobre lo que realmente es la estadística son actuales, incluso en su taxonomía. La UNESCO la clasifica dentro de las ciencias sociales, pero Fondesit la incluye dentro de la matemática, ya está en las ciencias exactas y naturales. El doctor Fausto Toranzos identifica 4 hitos principales en la constitución de la ciencia estadística, tal como la conocemos hoy en día. A saber, estos 4 son: el primero, la confección de resúmenes estadísticos; el 2, la formalización de la estadística descriptiva; el 3, momento en que se relaciona el cálculo de las probabilidades; y la estadística que es la que más o menos hoy conocemos, la que se identifica más; y el 4, la estructuración matemática de la estadística. Bueno, la clasificación elegida responde a los 4 grandes interrogantes que nos formulamos al momento de querer reconstruir el camino realizado por esta ciencia. En conclusión, considero que la historia de la estadística trajo algo muy interesante a nuestras vidas como también a la sociedad, ya que ayuda a resolver o calcular datos que no sabemos que nos dará, tal como el ejemplo
que se menciona en la historia de la probabilidad, ya que al lanzar un dado no sabemos qué número pueda caer. Me gustó cómo fue que se originó la probabilidad, mediante un juego de datos. Es lógico, ya que ese tipo de juegos es al azar. No sabemos qué número caerá, lo cual nos llegará a la probabilidad de qué número pueda caer. Los autores de la probabilidad son muy inteligentes. Fueron muchos de los que investigaron para obtener un resultado más profundo o más específico. La probabilidad es un tema muy interesante, ya que este está en muchos problemas de nuestra vida cotidiana. Como conclusión personal, puedo mencionar que pude entender aún más en retrospectiva todo lo relacionado a la estadística y asimismo como su historia de origen y como tal todo su desarrollo que esto mismo implicó. Como tal, esto me puso a pensar que este tema en específico es muy interesante y a la vez muy importante, ya que como pude entender, esto se lleva desempeñando desde la antigüedad, según los registros investigados. Por lo tanto, eso da a entender que ha sido una herramienta muy útil desde entonces, y básicamente ha estado perfeccionándose con el tiempo hasta el día de hoy. Y cabe recalcar que es muy interesante el apartado que implica su definición, ya que muchos consideran como tal una ciencia y otros como un complemento de las matemáticas, pero en mi opinión personal considero que son ambas. Bueno, en mi conclusión lo que yo quiero hablar es que es algo sumamente importante todo esto que hemos hablado durante la exposición, porque, eh, porque ahora la estadística ya se encuentra pues frecuentemente en nuestras vidas diarias, en ocasiones en cosas que ni siquiera nos damos cuenta, principalmente ahora en los juegos de azar. En la estadística pues es muy importante. Muchos pues personas que ya son ricas o así como en Las Vegas y eso pues utilizan mucho la estadística pues para poder ganar estos juegos, ya que pues no, como quien dice, pues apuestan grandes cantidades pues, para ser más ricos. Creo que la estadística y también la probabilidad, que es lo principal, pues es muy importante ahora en día para nosotros, y creo que después de conocer pues todas las aportaciones, todos los giros que ha dado esta, pues son de gran importancia para nuestra vida. Para finalizar, puedo decir que la investigación y elaboración de este trabajo me permitió entender la estadística más a fondo, su historia, origen y las pautas por las que hubo que pasar para lo que es hoy en día. El tema como tal es muy interesante y pues despertó en mí algunas curiosidades acerca de otros aspectos que se relacionan de una u otra manera con este tema, ya que como pude observar, la estadística juega un papel muy importante en otros campos, haciéndolos más predecibles para nosotros. Me gustó mucho el carácter de este trabajo y me percaté de que muchas veces cursamos una materia o realizamos una actividad y no le dedicamos el tiempo suficiente para empaparnos del tema. Y considero que este trabajo me permitió no solo meterme en él, sino que pues fue un tanto revelador en cuanto a aspectos de la estadística que yo desconocía. En conclusión, con el paso del tiempo, el hombre siempre busca la forma o manera de descubrir lo desconocido. Por consiguiente, llegamos a la teoría de la probabilidad, que juega un papel muy importante en la vida cotidiana, puesto que nos es útil en todos los campos de estudio y aprendizaje en el que se necesite condiciones de azar. Debemos tomar los puntos clave, tener el espacio muestral o un resultado ya esperado en una determinada posición y poder dar un valor a ese ejemplo que nos permita obtener el resultado más específico, y saber algunas ecuaciones que nos ayudan a dar respuestas a ellos de una manera más rápida y clara. Esto sería todo por nuestra parte, profe. Tratamos de resumir los temas más importantes de la historia de la estadística para que fuera pues más fácil su comprensión para nosotros y pues esperamos que sea de su agrado.